Tú eres MI y, por ejemplo, en algún momento la federación o tu asociación te llegó a pagar un salario simplemente por tener el título. Bueno, si me preguntas si me pagaron directamente, Sí. asociación o federación, no. La federación lo que te gestionaba, por ejemplo, en Olimpiada, en torneo internacional, eran boletos de avión, hospedaje, alimentación, etcétera, Sí. ¿no? Alguna vez se logró, pero con muchas dificultades, algún viático. Pero eran viáticos muy, muy reducidos, ¿no? Viático como para un torneo que no fuera Mira, oficial por o algo ejemplo, así. mientras cualquier equipo del mundo razonable de ajedrez, el mínimo Mm, de viático que llevaba cualquier jugador a una Olimpiada en Europa era de $1000, a nosotros nos daban 100, ¿no? Sí, sí, es que se conseguía, y si sí. no, pues vete como puedas, ¿no? Lo que sí llegué a cobrar alguna vez fueron las becas de CONADE, que ahora, pues con estas nuevas políticas de austeridad republicana, la Sí, con redujeron. esta 4 veces heroica, güey, ¿no? La redujeron que porque pues, se dilapida dinero con los deportistas, ¿no? Pero bueno, en fin. El punto es que durante un tiempo, mientras fui miembro del equipo olímpico, y no fue todo el tiempo, era una beca de 700 pesos. Primero comenzó en 400 y subió a 700 pesos, ¿no? Pero en la época ya cuando el peso no tenía los 3 ceros. No, o sea, bueno, O sea, estás hablando de lo que sería estamos ahora hablando de lo que 700 sería pesos. ahorita 3000 pesos. Tres Ok, mil pesos, $350 más o menos, ¿no? ándale, Mm, más o mm. menos eran como unos 300, 400, no, menos. Sí, no, es $150, ¿no? 150, 200 Mm, dólares, 200, ok, 300 dólares, sí, o menos al mes, ¿no? Entonces, obviamente, pues nadie puede vivir de eso, ¿no? claro, Los jugadores en general viven de jugar. sí. Cuando son muy fuertes, cuando hablamos ya de elite Ujú, y jugadores de muy, muy alto nivel, cobran un fijo, negocian la participación, los premios son altos, quedar en último lugar no implica que no cobres, o sea, siempre va a haber como una protección. Ve, por ejemplo, los torneos que sí. juega Magnus con Ah, bien, porque ya cobras por por tu dedicarles tu prestigio, tiempo, ¿no? ¿no? Por tu Ujú, prestigio, y claro. porque no solamente vas a jugar en el torneo Ujú, y te van a ver la gente del torneo, sino que sí. también si eres, no sé, un jugador ruso o Ujú, bueno, hindú o ujú, noruego o de donde seas. sí, de Timbuktu. Ujú, Finalmente ujú, te van a ver desde este país, y va a haber algún tipo de mercadotecnia con eso. Entonces por ujú. eso cobran un fijo más un premio. Bueno, pero en tus tiempos no jalaba igual TikTok ni Twitter, ¿no? Sí, Estaba un eh, poco austera la estaba un tecnología de poco esas austera dos la aplicaciones, tecnología, ¿no? ¿no? Sí. Entonces, sí, no, no, curiosamente era más fácil para jugadores de mi nivel, para el nivel que yo llegué a jugar, Sí. era más fácil en mi época que en la época actual, porque el ajedrez no estaba no había existido este boom que ahorita vemos, ¿no? O sea, yo con 2450, que fue mi rating más alto, Ujú. eh, yo podía conseguir una invitación en Europa en la que me pagaron hospedaje y alimentación. Obviamente no me van a pagar un fijo, ni mucho menos, pero ya no iba a tener que pagar hospedaje y alimentación. ¿Y tú te costeabas o la Obviamente federación los vuelos? no, tú te tenés que costear. Ah, En bien. el caso de torneos individuales, Sí. internacionales. Hoy en día eso ni de sueños, ¿no? O sea, para que te den hospedaje y alimentación, hoy en día en Europa debes andar en los 2650. 2650. ¿No? Entonces la Ujú. diferencia sí es bastante razonable. O ser un jugador muy joven y que tenga así como mucho mercadotecnia al lado, ¿no? Claro. Mucho de redes sociales, ¿no? Que Ujú. en mi época, pues Sí, sí, claro. no, Eh,
Cincel y piedra, ¿no? Los teléfonos, por Ajá. eso la frase te cayó el 20, ¿no? Bien, ¿por Porque qué? Ujú. era con monedas de 20 centavos, ¿no? Sí. Ah, bien. Te ponías en contacto con alguien o te llegaba alguna Sí, noticia, ¿no? Por y el 20, obviamente ¿no? la Ujú. información en ajedrez era mucho más lenta, Sí. era escrita. Por ejemplo, Ujú. nosotros llegaba el informador, que era una publicación a nivel mundial, llegaba, si bien nos iba, con 6 meses de atraso. Y nos salía como al triple de precio que salía en Europa. O sea, el informador era la enciclopedia actualizada de las partidas con mayor reputación, digamos, de cada año, ¿no? Era lo más reciente de partidas Mm, magistrales, mm, analizadas, bien ujú. analizadas, etcétera, etcétera. Y tenías el enorme número de 700 partidas en un informador. Sí. Cuando ahora con un clic tienes 7 millones de partidas en una buena base de datos. Ujú. Ya, ya, ya. Muy bien, sí. Perdón. Recuerdo que tú me comentaste algo, alguna anécdota que pasó, luego sigue la mía, mi anécdota. En Taxco, ¿no? Mm, Ujú. En Guerrero, ujú. que hubo un interzonal, ¿no? Co- ¿Tú tenías derecho a jugar ese No, interzonal? no, 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 no. ok. No, de hecho, derecho no existió para ningún mexicano, Ujú. pero siendo Cisniega, en aquel entonces, en paz descanse, el gran maestro Marcel Cisniega, Sí, que creo que todavía no era gran maestro, no estoy muy seguro, pero creo que fue hasta los 90 ya lo que fue gran maestro. bien. Eh, Siendo el mejor jugador, como sede, se le otorgó el derecho de jugar. Y Marcel participó Ujú. en el interzonal, pero a la par del interzonal se hizo un abierto y yo fui al abierto junto con dos grandes amigos, también en paz descansen, el maestro Fide Carlos Condrillas y el maestro nacional Benito Ramírez. Y pues éramos buenos amigos, Ujú. bromeábamos, etcétera, etcétera. Y en el grupo de jugadores importantes, porque eran los mejores del mundo buscando el campeonato, la, el paso para el torneo de candidatos y después retar el campeonato del mundo, venía Miguel Tal, Que era 87, ¿no? 85. 85. Vino Miguel Tal a ese torneo, Ujú. que pues era una leyenda, ¿no? Una super leyenda y a la fecha sigue habiendo mucho de Tal y se habla mucho de él y de lo bonito que jugaba y de Ujú. sus anécdotas y mil cosas, ¿no? Entonces, yo estaba yo había ido con Benito y con Carlos Escondrillas y habíamos rentado, o sea, habíamos sacado una habitación para 3 personas. Entonces, cuando veo a Tal, que entra al restaurante del hotel a desayunar, recuerdo una anécdota que había leído en alguna revista, en algún libro, en la que Tal siendo campeón del mundo, estaba creo que en un torneo internacional o en la Olimpiada, algo por el estilo, y los periodistas, que en ese entonces no había periodistas especializados en ajedrez, eran muy pocos, se le acercaron y le preguntaron una pregunta que obviamente pues cualquiera que sepa un poco de ajedrez no se atrevería a preguntar, ¿no? Le dijo, maestro, Ujú. maestro tal, usted que es el campeón del mundo, sabe todo sobre ajedrez. Y tal era muy irónico, muy sarcástico, le gustaba mucho la Ujú. broma, el humor, ¿no? Y entonces tal contestó, dijo, no, pero en mi habitación pero mi habitación la comparto con Boris Spassky, Bien. que después también fue campeón del mundo. Ujú. Y lo que yo no sé, lo sabe Spassky. Y lo que no sabe Spassky, lo sé yo. Por tanto, en la habitación número tal, se sabe todo sobre ajedrez. Que era obviamente una contestación irónica, Sí, era humorística. acidillo el viejo, ¿no? Era Sí, le he leído varios muy comentarios, muy, simpático y sí, siempre salía con mm, alguna ocurrencia, ¿no? sí, Entonces, se me ocurrió mm, platicarles la ujú, anécdota de Escondrillas y a Benito sí, mientras desayunábamos. Y entonces se le ocurre a Benito preguntarle a Escondrillas, oye Escondrillas, ¿y tú sabes todo sobre ajedrez?
Y entonces contestas con Deyes, no, pero en mi habitación está Espinosa. Y lo que no sabe Espinosa, Benito no tiene la más remota idea. Y lo que no Ok. sabe Benito, a mí ni por aquí me pasa. Por tanto, en la habitación número tal de este hotel no se sabe un carajo de ajedrez. Casi lo mismo que cuando tal, ¿no? Exactamente. Ok, órale, sí. ¿Pasamos a la tuya? ¿O? Sí, claro, ¿por qué no? Sí, vamos a echarle leña a este fuego. Sí. ¿Te acuerdas cuándo nos conocimos? ¿Te acuerdas el año que nos conocimos? El año no recuerdo bien, la Ujú, verdad no recuerdo bien el año, ujú. pero debió ser que 2007, 2008. 8. Ujú. Sí, no, 7, no recuerdo el mes, pero era fue en una... el Arronte, ¿no? Sí, en el lugar ese que estábamos comentando, el Carolino, el El Arronte. Ujú. regional de CONADE. Así es, Ujú. que se juegan entre cinco estados, si no me equivoco, ¿no? Sí, Mm, debe seguir siendo la misma zona, ¿no? sí, Oaxaca, Veracruz, ujú, Puebla, Tlaxcala ujú. y E Hidalgo. Hidalgo. Ujú, Exacto, exacto, así es, exacto. 5. Bueno, resulta que yo no había estado jugando tan mal ese torneo, ¿no? Ujú. Mm, Ah, bueno, también hay que decir que ujú, entre estos estados sí, salían los 5 mejores, los 3 mejores, ¿o sí, 5? los tres mejores Los tres calificaban a la mejores nacional. calificaban al nacional, o sea, ya Sí, habían pasado por sus estados, por ujú, sus universidades, sí, contra las universidades de sus estados, sí, y los mejores representaban a cada estado y se unían en este regional. Y así de es. ahí los 3 mejores llegaban al nacional. Sí, sí, pues en el 2008, para no hacerte el cuento largo, ya era la última ronda y ver que una de las personas que podía arrebatarme el tercer puesto no está en su mesa, ni su rival está en su mesa, y yo me levanto y digo,